Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domene no Viaje a Ítaca. Bueno, yo siempre he querido, y te lo teníamos pendiente, recuerdo, cuando tratamos el libro del arte de amar de Erich Fromm, de las diferencias psicoanalíticas entre Fromm y Freud, que os dije que iba a hacer un trabajo respecto a ello, aparte de las conclusiones del libro y de lo poco que sé de Freud, un poquito, pero muy básicamente. Yo soy freudiana ante todo, porque yo parto del psicoanálisis también, como método de estudio materialista muy eficaz, aun cuando haya vertientes subterfugias y derivadas en otras corrientes, también psicoanalíticas, pero que difieren bastante o en algún grado del psicoanálisis original. Soy freudiana, como decía, y quería saber en qué cambian los postulados materialistas de Freud respecto del humanismo de Erich Fromm, que sabéis que es de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt sigue vigente, en algunos aspectos aplicados a cuestiones sociológicas y, por ejemplo, como del medio ambiente o de la ultratecnología actual, pero sigue siendo eficaz en algunos aspectos. Quería saber sobre la neurosis, fases sexuales de la infancia, el complejo de Edipo, cómo Freud ve el padre edípico, el inconsciente, la transferencia de las pulsiones. Entonces, desde una perspectiva freudiana, las diferencias entre Sigmund Freud y Erich Fromm radican en sus enfoques sobre la naturaleza del inconsciente. Ambos dos parten del inconsciente y de la represión en muchos aspectos. La estructura de la psique, el origen de la neurosis y la relación del individuo con la sociedad. Eso es inevitable y creo que ahí se combinan ambas disciplinas, digamos, vertientes de la disciplina psicoanalítica muy a fondo, en ciertas similitudes. Pero tiene diferencias clave. Primero, la concepción del inconsciente. Freud postula el inconsciente dinámico compuesto por deseos reprimidos, especialmente sexuales y agresivos, los cuales emergen en síntomas neuróticos, sueños y actos fallidos. Os aconsejo, en relación a los actos fallidos, que es un tema que nos habla mucho, no es el más recurrente de Freud, es Psicopatología de la vida cotidiana, un libro muy peculiar de Freud, y ahí habla de los olvidos, que no son casuales. Luego, Fromm no niega el inconsciente en este punto, pero lo considera más influenciado por las estructuras sociales y culturales que por pulsiones biológicas innatas. Para él, la represión freudiana se transforma en mecanismos de adaptación social. O sea, a partir de los mecanismos de adaptación social o de la sociabilidad de la gente, lo que él suele llamar normativización o separatidad, por ejemplo, que es un problema endémico hoy en día a nivel sociocultural y emocional, pues la gente, según Fromm, puede decidir convertirse en mejorar su vida o convertir aspectos de su vida deficitarios en otros más provechosos o plenos, y que no depende de cuestiones innatas, cuestiones biológicas. En segundo punto, la neurosis y su origen, ¿vale? Freud considera que la neurosis surge de conflictos internos entre el ello, pulsiones y el yo, y el superyo. Este trifásico relacional tiene mucho que ver con el equilibrio entre diferentes estratos de la mente, que tienen que ver con las emociones y las pulsiones. Esos conflictos están arraigados en la infancia y en el complejo de Edipo, porque el complejo de Edipo, sobre todo en los chicos y las chicas también, tiene mucho que ver con las fases sexuales originariamente, que luego citaremos, que son 5, y que la falta o la no percepción del pene en los chicos y en las chicas, por influencia sobre todo materna, no siempre castrante, porque no siempre es así, pero bueno, pueden también percibir falta de ese órgano. Estamos hablando en términos médicos, en términos científicos. No hay que catalogarlo todo como la pulsión es como algo meramente sexual, porque la libido es muy amplia, es un concepto muy amplio. Entonces eso deriva en la neurosis en un futuro. Puede derivar según la época de Freud escribió sobre estos postulados, pues en ciertos problemas de neuroticidad, sobre todo cuando está desarraigado del padre o la autoridad del superyo domina sobre, y al mismo tiempo hay un desequilibrio entre el yo y el ello. El ello es pulsional meramente
y el yo es, digamos, la persona del día a día, y la moral del padre es el superyo. Ambos tres tienen que estar equilibrados, sobre todo el yo y el ello, para que no haya problemas. La moral, pues el autoritarismo o la autoridad moral del padre, sobre todo y fundamentalmente, figura arquetípica, también está la madre, tiene una gran influencia en la educación y en la infancia. Fromm, en cambio, ve la neurosis como resultado de contradicciones sociales y de la alienación del individuo dentro de una estructura económica y cultural. Su estudio se basa sobre todo en sociología y antropología. Así que Freud dice que la felicidad no es un valor cultural, básicamente, sería una diferencia. Freud no la reduce a conflictos sexuales infantiles, la neurosis, sino a la dificultad de vivir en un mundo que aliena al sujeto de su propia humanidad. Esa alienación tiene que ver con el mundo capitalista y con la sociedad que nos ha tocado vivir de relación capital-trabajo asalariado, donde la explotación está muy arraigada, porque, bueno, recordemos que era marxista. Fromm rechaza el complejo de Edipo como... Estamos hablando de Fromm en este último punto, este último aspecto. Fromm rechaza el complejo de Edipo como una estructura universal y lo considera un fenómeno culturalmente condicionado. Según él, el conflicto central de la infancia no es sexual, sino el miedo a la separación y la falta de amor. Como antes nombramos la separatidad, que está muy arraigada la separatidad, porque es la soledad moral y el aislamiento, muchas veces conduce a ello. Aunque estemos con mucha gente, percibimos que somos un ente individuo no desarrollado socialmente de forma plena, sino con déficits. Luego está la concepción del padre edípico y la autoridad. Freud empatiza la figura del padre como el represor del deseo incestuoso y el instaurador del superyo. La autoridad paterna es central para la formación de la moral y la cultura. El padre, la figura típica del padre es fundamental. Fromm, y la madre como rol paterno-filial. En la actualidad, las relaciones paterno-filiales son muy amplias y las identidades también. Pero estamos hablando de un contexto histórico, sociocultural y político muy distinto en la época de Freud. Y Fromm también es de las décadas anteriores a la actual. Fromm reinterpreta la figura del padre no solo como un represor, sino como un símbolo de estructuras autoritarias. Diferencia entre la autoridad racional, que es la legítima, y la autoridad irracional, que es la opresiva, vinculando esta última con regímenes totalitarios. Pues habla mucho del totalitarismo del fascismo, como ejemplo. No desde un punto de vista de culto de la personalidad y hablar solo de la psicología depravada de, por ejemplo, Stalin. Stalin también, pero menos. Sobre todo de Hitler o de Mussolini. Hablará mucho de esto también en el miedo a la libertad, sobre todo y fundamentalmente. En el arte de amar se dirimen otra serie de condicionantes, de tipos de amor, por ejemplo. Ya lo hablamos en otros vídeos. Luego está la transferencia, donde Freud considera que la transferencia es un fenómeno clave en la terapia, donde el paciente proyecta sobre el analista emociones y deseos inconscientes que provienen de figuras parentales. Fromm, en cambio, aunque reconoce la transferencia, no le da el mismo peso, porque para él la relación terapéutica debe ser más dialógica y basada en la autenticidad del terapeuta, más que en la interpretación de deseos inconscientes. Esa relación tiene que ser de seriedad, pero no se vincula con procesos inconscientes reprimidos, donde hay una dinámica de codependencia del paciente respecto al terapeuta. Luego, las pulsiones en naturaleza humana. Freud afirma que el ser humano, estamos hablando de diferencias, está dominado por pulsiones biológicas, principalmente el deseo sexual en algunos casos, no siempre, y tánatos. El eros es el principio de vida y tánatos es el principio de muerte. El tánatos también está aplicado o asociado a la resistencia terapéutica. Freud habla de ello en algunos libros. Fromm sostiene que la naturaleza humana es más flexible, determinada por la cultura y la historia. En lugar de pulsiones biológicas inamovibles y universales, que se repiten de civilización en civilización o de sociedad en sociedad, propone que las necesidades humanas fundamentales son sociales y existenciales, como por ejemplo el amor,
la libertad, el sentido de pertenencia a un grupo. Como conclusión diremos que Freud representa un psicoanálisis materialista y biologicista, no dicho en sentido demonizado, sino donde los conflictos internos, porque es científico, surgen de pulsiones y estructuras psíquicas universales. Fromm, por otro lado, introduce una perspectiva humanista y sociológica, argumentando que las neurosis y el desarrollo psíquico están más influenciados por el entorno social que por conflictos sexuales infantiles. Luego, pues hay un tema muy interesante, la transferencia, que es un fenómeno fundamental en el proceso analítico y no puede reducirse simplemente a amor ni a una simbiosis terapéutica. Porque yo me preguntaba, ¿cómo entiende Freud? ¿La transferencia es amor o una simbiosis terapéutica condicionada autorreferencial? Pues investigando y leyendo algunos apéndices o algunos fragmentos de libros o algunos artículos, he llegado a la conclusión de que se trata de un mecanismo inconsciente en el que el paciente proyecta, sobre todo derivado de la documentación freudiana, se trata de un mecanismo inconsciente en el que el paciente proyecta sobre el analista sentimientos, deseos y conflictos que originalmente estaban dirigidos a figuras parentales o significativas de la infancia. La transferencia como repetición inconsciente. En primer punto, se diría que Freud la describe como una repetición de prototipos infantiles, dentro de la relación terapéutica. Él habla de recuerdo, repetición y elaboración en 1914, por ejemplo. El paciente, sin darse cuenta, revive esos conflictos pasados a través del analista. Y esto no significa que el afecto sea genuino o dirigido conscientemente, sino que es una reproducción de vínculos arcaicos, muy arraigados en la infancia, que son inconscientes porque no permanecen, no afloran al exterior de manera consciente. Y la transferencia nos preguntamos, ¿es erótica, amor o ilusión? Me lo preguntaba yo también. En el libro Observaciones o el tratado Observaciones sobre el amor transferencial, Freud analiza cómo algunos pacientes desarrollan sentimientos amorosos hacia el analista. Sin embargo, deja claro que este amor no es auténtico en un sentido maduro, sino que es una repetición inconsciente de afectos infantiles. Es una ilusión condicionada por la transferencia y no una relación genuina entre dos sujetos autónomos. Hay una dependencia, no del terapeuta, porque eso sería contratransferencia, si ocurriera, y no sería científico ni terapéutico. Para Freud, el analista no debe responder a estos sentimientos ni rechazarlos bruscamente, sino utilizarlos como material para la interpretación y el trabajo analítico. Y luego, como conclusión, diremos que la transferencia en Freud es un fenómeno complejo de repetición inconsciente, que puede incluir sentimientos amorosos, hostiles o ambivalentes, pero que en esencia no es amor real ni una simbiosis terapéutica. No hay una condición de reciprocidad, no hay una igualdad, no es ese el sistema relacional. Es una herramienta clave del análisis porque permite revivir los conflictos inconscientes dentro de la relación entre analista y, a través de la interpretación, elaborar esos conflictos para lograr una mayor integración psíquica. Entonces, cuando muchos dicen que la transferencia es amor, no es amor. Cuando Fromm habla de varios tipos de amor, lo habla desde el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista cognitivo-conductual incluso, derivados de relaciones entre personas en una sociedad determinada, pero no son factores universales, sino que cada persona e individuo puede decidir por sí mismo. Pues hasta aquí hemos llegado a esta parte que estaba inconclusa del arte de amar y que era un apéndice que quería añadir porque lo tenemos pendiente y bueno, como lo prometido es deuda, seguiremos con el miedo a la libertad, el calvinismo, el luteranismo y el anglicanismo, haciendo un desarrollo también preambular de lo que es la Reforma Protestante, que no es monolítica, digamos, ¿no? Sino no hay una sola Reforma Protestante, datada en unas fechas determinadas, o una fecha principal, con el Tratado de Versalles, sino que es un movimiento generado que tiene precursores, corrientes precursoras, emancipadoras para muchos,
y que determinó un cambio dando lugar a las naciones-estado. Pero sobre todo en el norte y en la Europa oriental, más que en la Europa occidental y que nosotros conocemos, los que estamos vivos en Europa occidental. Por ejemplo, en Alemania y en Inglaterra se vio, y en Suiza, ¿no? Con Calvino. De ello hablaremos en el siguiente vídeo. Un saludo, espero que os haya gustado y bueno, que paséis buenas fallas los que estáis en Valencia o los que visitéis las fallas. He hecho un vídeo anterior, he hecho doblete, con la visita al Museo Fallero, espero que os guste. Como he editado el vídeo en un programa de edición, he repetido la explicación al final también, espero que perdonéis el error cuando veáis el vídeo, si lo veis y os dais cuenta. Y seguiremos con más libros, porque 20 poemas de amor y una canción desesperada me lo he acabado de leer y estoy estudiando la rima, los recursos estilísticos, los arquetipos de la amada y el yo identitario, que es el amante, y que es un trasfondo de Neruda con cambios disruptivos en América Latina que son muy importantes en la época en la que lo escribió. De ello hablaremos más adelante. Bueno, lo dicho, espero que lo paséis bien, que estéis todos bien, un saludo y gracias por escucharme.